Formalmente abierto de acuerdo de Miguel Rojas Jiménez. Solicitud de cese interpuesta por los abogados. Doctor Munciano Rosario, licenciado Antonio Terrero Valdés. El señor Ariel nos acompaña. ¿Usted está Ariel, señor? Señora. Gracias. Los abogados que acompañan. Los abogados que están presentes, por favor. Ministerio Público, calidades. Buenas tardes, abogado, buenas tardes, tribunal. Que le diré la palabra a Jonathan Pérez, representando al Ministerio Público en esta audiencia. Gracias. Los abogados que están con el procesado, sus calidades, por favor. Doctora, sus calidades. Doctora, calidades, no le escuchamos. No se le escucha, tiene que acercarse un poco más al micrófono. El personal que está, ¿esto es en el cubículo, secretaria? Sí, cubículo 9. Por favor, el personal que está en el cubículo 9, ayude a los abogados con el micrófono porque no se escucha. Inténtenlo ahora, por favor, para ver si se les escucha. Inténtelo, doctor, de las calidades. No se está escuchando nada. Abogados, no se les escucha. Señor Ariel, por favor, intente hablar, a ver si lo escuchamos. El personal que está ayudando, no se está escuchando nada aquí. Vamos a ver ahora, que le activaron de nuevo el micrófono. Hable. Intente hablar ahora, por favor. Señor Ariel, intente hablar ahora a ver si lo podemos escuchar. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bien, los abogados ahora intenten, a ver si los escuchamos. Hay un feedback, hay un celular cerca, hay una situación que está interfiriendo. Doctores, intenten ahora dar sus calidades. Secretario, ¿usted los está escuchando? Yo no escucho nada. No se les escucha. Déjeme ver si lo puedo llamar a otro cubículo. Ah, está bien, muchas gracias. Gracias. ¿Lo van a mover para otro cubículo? Sí. Gracias. Bien, vamos a ver si ahora. perfectamente lo escuchamos. Ahora sí, doctores, calidades. Rosario, de manera conjunta con la licenciada Antonia Terrero Valdés,
asumiendo los medios de la defensa técnica de la parte imputada Ariel Rojas Jiménez. Doctor, Muchas ¿se puede gracias. repetir su nombre, por favor? La defensa, por favor, repita de nuevo su nombre, doctor. Doctor Monciano Rosario, de manera conjunta con la licenciada Antonia Terrero Valdés. Gracias. ¿Estamos listos? Ministerio Público, defensa, en este proceso no hay posibilidad de un advenimiento, de una solución alterna. En la persona del magistrado Héctor Romero, y no hemos obtenido la respuesta. Dígame una cosa, magistrada, presidencia, con todo el respeto, la audiencia de esta tarde es una revisión que nosotros sometimos, Sí, cese. lo sabemos, doctor, es un cese que está fijado, un cese de prisión preventiva, pero también está fijado el fondo. Les preguntaba si había la posibilidad de un acuerdo para que entonces tanto el cese como el acuerdo lo conociéramos en conjunto el pleno, porque después del cese entonces seguimos con el fondo que está para hoy también. Era por eso la pregunta, Ministerio Público. No, tribunales, ellos tienen que esperar respuesta o pasar al despacho a ver si le tienen ya respuesta de ese acuerdo que solicitaron. Perfecto, pues iniciemos con el conocimiento del cese. Doctores, presenten su moción. Fíjense que a raíz de Doctor, trate de enfocarse un poco mejor para que le podamos ver la cara y en la grabación salga su cara. ¿Usted le ve, secretaria? ¿Usted está viendo la cara del abogado? No, solo... Se le ve el cuello, doctor, y el pecho, pero no se le ve la cara. Tiene que echar un poco más para atrás al imputado que se mueva para que usted pueda ocupar ese lugar en ese momento. Muevan al imputado y siéntese usted, doctor. Bien, ahora sí. Escuchamos. En contra del señor. No se le está oyendo, acérquese más al micrófono. Al parecer están teniendo problemas con la internet. Comuníquese con ellos a ver qué fue lo que pasó, para que se frisaron.
Como la silla eléctrica está dañada. Sanado el inconveniente, doctor, le escuchamos, que se frizó y no le podíamos escuchar. ¿Puede usted continuar? Bien, honorable presidencia, señalábamos que a raíz de la imposición de la medida de coerción impuesta al imputado Ariel Rojas Jiménez, que data de fecha 23 de mayo del 2019, obviamente que al transcurrir un año, 2 meses y 19 días, 18 días, es obvio que se ha superado, independientemente de la pandemia, ha superado el plazo de la prisión máxima, de la prisión preventiva, de acuerdo a lo que establece el 241 en su numeral 3. También se ha agotado el plazo de lo que es la tutela judicial efectiva, que señala que este ciudadano, la justicia tenía un año, tenía que conocerle su proceso durante un año. De manera, señoría, que todas esas circunstancias que ha abarrotado la justicia, se le suma el incremento o el aumento de la cifra a nivel mundial que lleva por los 20 millones. Este ciudadano ha sobrepasado, ha sobrevivido, magistrado, aquí a la pandemia en La Victoria, en lo que tiene el penal, porque empezó en marzo, en el mes 3 y estamos en el mes 8. O sea, que este es un sobreviviente, lo que significa, señoría, que a los fines de que este ciudadano puede esperar su proceso en estado de libertad y no pueda evadir de estar sometido a un posible contagio, porque no estamos escapos, ni los que estamos afuera, imagínense los que están adentro. De manera que, por la situación que vive el país y como consecuencia de esta pandemia, este COVID-19, nosotros entendemos que el plazo que este señor está privado de libertad, un año y prácticamente 3 meses, lo entendemos razonable. Por lo que entendemos que con medida alterna, este ciudadano puede presentarse en estado de libertad y continuar su proceso en el fondo, en el tiempo que el tribunal decida si se va a conocer presencial o si se va a continuar conociendo virtual el fondo del proceso. Además, nosotros hemos hecho una oferta ante el Ministerio Público en la persona de Héctor Romero, que estamos pendientes de que nos dé respuesta, porque la oferta que hicimos es razonable y proporcional al tipo penal por lo que está haciendo señalado el imputado. En esa atención, señoría, entendiendo que el tribunal, como juez de la garantía, y viendo que se han cumplido con el debido proceso, en atención a lo que dispone el 238, el 241, nuestra proceso penal, a lo que señalamos se le adicionan las otras circunstancias y dificultades de salud, de emergencia que presenta el país y el mundo. Por lo que entendemos que con 3 medidas alternas, distintas a la prisión preventiva, el imputado puede someterse a la conclusión del proceso en la medida que se vaya avanzando para presentarse en estado de libertad, que es el estado natural y el ser más apreciado que tiene el ser humano después de la vida. En esta atención, la defensa concluye que una vez este tribunal haber fijado la audiencia para declarando prácticamente admisible en cuanto a la forma para el día de hoy y observando los alegatos, las circunstancias en que nos encontramos, entendemos que mediante resolución motivada o una decisión motivada, la juez de la garantía debe proceder a acoger como buena y válida la solicitud de cese de medida solicitada por la parte imputada, Ariel Rojas Jiménez, por haberse hecho conforme a la normativa procesal penal. Artículo 241, numeral 3 y siguiente. Y en cuanto al fondo, señorías, que este tribunal tenga bien
variar las medidas coercitivas consistentes en prisión preventiva que le fueron impuestas el 23 de mayo del año 2019, siendo superada por 1 año y 3 meses prácticamente, yendo acorde con la tutela judicial y con el 241 sobre el plazo máximo de la prisión. Esas atenciones, sustituir o modificar la prisión preventiva por 3 medidas alternas. Una garantía de 10,000 pesos en efectivo a través del Banco Agrícola mediante un certificado a plazo fijo, certificado de depósito. El impedimento de salida, ya que el imputado posee cédula de identidad electoral, y la presentación periódica, señoría, los días 12 de cada mes. Hasta tanto, el tribunal se aboque a conocer sobre el fondo del siguiente proceso. Es cuanto a la justicia, honorable. Gracias. Ministerio Público. Tribunal, es cierto lo que establece el abogado de la defensa cuando dice que este caso ha superado 12 meses. Realmente tiene 14 meses desde que se inició y ese imputado ciertamente está en prisión. Ahora, hay que ver cuáles son las causas que ha dado para que este caso haya durado 14 meses. ¿Y por qué las causas? Pero para cómo nosotros vemos la causa, debemos entonces hacer una cronología en el comportamiento de cada una de las partes en este proceso. El 23 de mayo se le conoce medida de coerción, 23 de mayo de 2019. Y ya el 12 de junio del 2019, estamos hablando que no había pasado un mes, ya la Fiscalía había depositado una acusación en contra de este ciudadano. Es decir, que la Fiscalía ni siquiera hizo uso de los 3 meses que requería para en este caso, sino que al mes ya le había depositado su acusación. En esa etapa intermedia solamente se dio una suspensión, que fue dada el 30 de septiembre. ¿Y quién pide esa suspensión? Esa suspensión la pide el tribunal, la misma defensa, cuando dice nosotros queremos hacer un acuerdo y vamos denos un plazo tribunal para nosotros hacer un acuerdo con el despacho. La Fiscalía dice nosotros estamos prestos para conocer y acogiendo el planteamiento de la defensa, se le otorga ese plazo y se dan 2 meses prácticamente, porque la próxima convocatoria viene a darse en noviembre, es decir, de septiembre a noviembre se le dé el plazo para que ellos traten de tener un acercamiento con la parte acusadora, con la Fiscalía. Luego, tribunal, se conoce la preliminar en noviembre del año 2019 y son convocadas las partes para ya en marzo conocer el fondo de este asunto. Es decir, que con 9 meses y ese caso hubiera tenido una solución, una conclusión, restándole todavía tiempo más que suficiente para lo que estableció la norma como el plazo razonable de 1 año para esa prisión preventiva. Pero ¿por qué entonces no se puede conocer en marzo, tribunal? Eso es algo obvio. Aquí hubo un hecho de fuerza mayor, que fue la pandemia, una declaratoria de emergencia, un estado de excepción que declara el Poder Ejecutivo y que como parte de ese estado de excepción, el Poder Judicial se ve la obligación por las medidas sanitarias que había que tomar de también suspender los plazos. Es decir, que aquí también existe una condición que no es atendible ni a la parte acusadora ni tampoco a la defensa, porque es un hecho de fuerza mayor y que tampoco podría entenderse como que si ha habido negligencia de alguna parte para conocer ese proceso. Todo lo contrario, el Poder Judicial y también el Ministerio Público ha sido más que diligente para dar una solución definitiva. Si nosotros eliminamos ese tiempo de la pandemia, del cierre de los plazos procesales, este caso se hubiera conocido antes de los 9 meses. De igual manera, tribunal, no basta solamente con yo decir, bueno, mira, ya llegó a 12 meses, es verdad, nosotros queremos que no varíe la medida, queremos que cese. Usted también tiene que establecer por qué su cliente no se va a sustraer del proceso. Y en ese escrito que ellos depositan en el tribunal, ahí no hay ni un solo presupuesto adicional que ellos digan, bueno, miren, nosotros nos comprometemos que se va a traer porque él tiene tal presupuesto. Ni siquiera una copia de la cédula de un familiar, que es lo más común que ponen generalmente los abogados, aunque no son presupuestos. Nosotros entendemos, tribunal, que si usted hace un análisis, el tribunal se retira de deliberar y hace un análisis de las diferentes situaciones que se han dado en la cronología del proceso en su totalidad, verá que el Ministerio Público está hablando con base suficiente para pedir lo que pediremos a continuación. En cuanto a la forma, el incidente fue presentado conforme a la normativa procesal vigente, el artículo 241, y nosotros entendemos que debe ser acogido. Ahora, en cuanto al fondo, no cuenta con méritos, con fundamentos ni jurídicos ni tampoco fácticos para que sea acogido. Vamos a pedir que sea rechazado y que la medida de coerción de prisión preventiva se mantenga, dada a la gravedad del caso y dada también a la imposibilidad alguna de mantener atado ese imputado al proceso.
¿Es cuánto, tribunal? Gracias. La defensa quiere agregar algo más. Doctor Mociano. Magistrado, de manera que nosotros no sabemos cuándo el Ministerio Público va a acudir a lo que es la parte objetiva principalmente, a lo que se suma la sensibilidad. Magistrado, es cierto que la pandemia es un asunto de emergencia mundial. Estamos entendiendo. Pero, magistrada, este no es el caso. El Estado que está envuelto y el propio Procurador General de la República emitió una resolución donde le señalaba a los ministerios públicos que las personas que pasaban de 60 años, las personas que estaban padeciendo de ciertas enfermedades, que le variaran las medidas, porque si nos llevamos de eso, pero lo que se está puesto, magistrada, es que una población carcelaria de 10.000 reclusos, como está en La Victoria, se convierte en un cementerio de gente viva o de hombres vivos. Entonces, ¿qué es la parte? Hay una parte aquí, hay una señora pidiendo que le hagan justicia porque le mataron a su hijo. Hay una instancia privada aquí cuyo bien jurídico haya sido lesionado. No, esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos, señoría. Todos formamos parte del Estado. Entonces, tiene el imputado la culpa de que el sistema no haya reaccionado, no haya accionado dentro del tiempo prudente, dentro de lo que es la tutela judicial efectiva, dentro de lo que es el plazo máximo de la ejecución. No, le vamos a adjudicar ahora a este imputado esa situación. La primera audiencia, señoría, fue en marzo, el 30. En marzo, en mes 3, estamos en el mes 8. En el mes 8. Y antes de eso, como decía Jonathan, eso se envió en noviembre, fue la audiencia preliminar, el 18 de noviembre. Y 5 meses después, prácticamente, es que se apoderó el tribunal el 30 de marzo para conocer, y ya estábamos en plena pandemia. De manera, señoría, que esta es la oportunidad, el momento idóneo para que este imputado y otro que tenga estas mismas condiciones, con situaciones procesales vencidas, que lo colocan a su favor, pues se le puedan esperar en su casa, que tienen menos posibilidad de contaminarse con su familia, y presentarse al juicio, a la audiencia, a conocer su proceso de fondo. No es verdad que se va a sustraer, que este es un caso de 1.000 kilos de cocaína, de 500 kilos. No, señoría, una simple posición de 200 y pico de gramos. ¿Cuál es la gravedad que reviste este proceso? Cuando el Estado es la víctima y todos formamos parte del Estado. Nosotros entendemos, señoría, que ciertamente las condiciones están las, y que el legislador lo que estableció fue, el legislador no le dijo al imputado, tú tienes que depositar presupuesto, no. Basta con que se supere el plazo máximo de prisión. Eso es lo que el legislador ha exigido. Que se supere el plazo máximo de prisión preventiva. A lo que se le suma, señoría, el estado de emergencia que está viviendo el país, así como las naciones mundiales. De manera que nosotros entendemos que sí están dadas las circunstancias. Vamos a añadir, señoría, que como condición especial se comisione al abogado de la defensa, que tiene su domicilio aquí frente al Palacio de Justicia, para que sea él que comparezca el día que el tribunal tenga bien fija la audiencia con el imputado. O sea, nosotros nos presentamos como garante del imputado para comparecer, porque tenemos una instancia del Ministerio Público, una solicitud de acuerdo que lo hicimos razonable, de 1 año y 5 años, 1 año y 3 meses en prisión y lo demás suspendido. Nosotros entendemos que se va a coger por la cantidad pírrica que está envuelto y por el tipo penal. O sea que nosotros, que se adicione a nuestra conclusión de que el doctor no sea necesario, conjuntamente con la necesidad, se comprometen a presentar al imputado para el juicio de fondo que el tribunal tenga bien fijado. ¿Es cuánto? Señor Ariel, ¿usted quiere decir algo, señor Ariel?
Adiós. ¿Quiere agregar algo antes de que esta jueza adopte una decisión? Sí, a ver si pueden tomar en cuenta que soy un padre de familia. Tengo 5 niños. Dentro de los 5 tengo 2 niños pequeños, uno de 3 años y una de 1 año y 1 mes, que la dejé de 1 año, de 23 días de nacida. Y realmente la están pasando muy difícil. Muy difícil porque nosotros vivimos en un sector que se está formando ahora, está medio desolado. Vive la mamá de mis niñas con mis 2 niñas y estamos pasando una situación muy difícil. Yo creo que si la magistrada está dentro de su posibilidad, dame una oportunidad y yo me comprometo cada vez que sea solicitado a mi presencia con mi abogado a presentarme donde yo tengo mi residencia, mi domicilio privado, y soy un padre de familia y trabajador. Así, si está dentro de sus posibilidades, se lo agradecería. Muchas gracias. Bien. Okay, cerrado el debate. En el día de hoy hemos conocido de la solicitud de cese interpuesta por el ciudadano Ariel Rojas Jiménez por conducto de sus abogados. Los mismos han argumentado que ya la prisión preventiva ha superado los 12 meses que prevé la ley conforme a las previsiones contenidas en el artículo 341 del Código Procesal Penal, procedería el cese del mismo, invitando al tribunal a hacer un cálculo matemático para determinar si ciertamente el mismo ha superado los 12 meses en la prisión preventiva. Cuando el tribunal hace la revisión de la glosa procesal, puede determinar que el caballero fue privado de libertad en fecha 22 de mayo del año 2019, y desde la referida fecha pesa sobre él una prisión preventiva, que al hacer el examen de la glosa procesal, tal como nos ordena la norma, para determinar a quién es atribuible las solicitudes que dieron lugar a la tardanza en el conocimiento del proceso y que el mismo superara los 12 meses privados de libertad. Hemos podido constatar que, tal como señala el Ministerio Público, en fecha 30 de septiembre del año 2019, cursó un pedimento de suspensión de la audiencia con el fin de un acercamiento al Ministerio Público para gestionar que el juicio se conociera, de que la audiencia preliminar de las soluciones que adoptara el juez de las garantías fuera una solución alterna con un término de un juicio penal abreviado total, y que eso dio lugar a que se fijara nueva vez para el día 18 de noviembre del año 2019, es decir, 1 mes y 19 días después. Cuando el tribunal hace el cálculo matemático, ciertamente esa suspensión retardó el proceso durante 1 mes y 19 días y fue a pedimento de la defensa, que tal como señalaba el Ministerio Público, ya el 19 de noviembre se emitió auto de apertura a juicio y de manera muy pronta se procedió a la fijación, una vez sorteado el caso, para que se conociera por este primer tribunal colegiado, lo que no fue posible porque para la fecha que se había fijado en el mes de marzo, cursó una declaratoria de emergencia por parte del presidente de la República y suspensión de labores administrativas y judiciales por parte del Poder Judicial. De igual forma, se ordenó que el cómputo de los plazos quedaban suspendidos. Cuando el tribunal hace el cálculo matemático, ciertamente el plazo máximo de los 12 meses no están vencidos, por lo que resulta improcedente la solicitud de cese de la prisión preventiva por no haber superado los 12 meses que prevé la ley bajo el escenario y las circunstancias que acabamos de describir. Dentro de las conclusiones que ha vertido la defensa, le ha pedido al tribunal que pondere, para fines de una eventual revisión, imposición de una medida alterna, el hecho de que el imputado en su propia defensa material tiene hijos, niños pequeños, que viven en un lugar que está iniciando su desarrollo
en la zona, en la comunidad, y que no es muy seguro. Y los abogados también daban garantía de la presentación del imputado. ¿Qué ocurre con eso, señor Ariel? Que esos documentos de los cuales usted está, de esas circunstancias de su condición de paternidad, que de que tiene un domicilio fijo, de que tiene hijos en esa condición de vulnerabilidad, de que viven en esa condición, en esa zona vulnerable y que necesitan de su presencia, no basta con que usted no los diga de palabra, sino que el tribunal, esta juez, necesita tener a mano documentos que avalen esas circunstancias para yo valorarla y que eso me sirva como sustento para yo variar su condición de prisión preventiva. Lo que no ha ocurrido en la especie, ustedes lo han dicho de boca, pero en términos de documentación, de prueba, ustedes no me lo han aportado para que yo pueda valorarlo, razón por la cual tampoco estoy en condiciones ni actitud legal de poderle variar la medida por una medida alterna. Por tanto, esas conclusiones también son rechazadas. Las cosas producidas en la revisión seguirán la suerte de lo principal. En cuanto a la revisión, se declara cerrada la audiencia. En los próximos días obtendrán ustedes el resultado de la decisión por escrito para que hagan lo que entiendan del lugar. Quédense ahí, por favor, que hay la audiencia de fondo también está fijada para que se integren los demás jueces y podamos conocer del fondo del asunto. Cerrada la revisión, nos integramos al fondo. La emergencia, que esos plazos no se confundan. ¿Y qué fue lo que le envió a él? Que le solicitó de que proporción para él. ¿Quién era el abogado? Porque ya debe de suspender. Si no suspende, pues esa parte. Porque en Estados Unidos, si no tenemos grado, me lo van a evidenciar. No son válidos para eso. Están suspendidos. Pero no vamos a ver a la audiencia con la apoyo. Hoy. Allá no pone la fecha. Sí, la policía. Yo pensando eso. No quiero ese certificado. Lo que me daban la fecha de la vivienda. Y yo digo, no estoy bien. Entonces, no bien. Pues ahora ya vamos a mirar, por lo movido que está. No, ya también. Ahí está. Ya está. Tiene. ¿Qué no podía mirar? Porque mi mamá, no, estaba esperando No, la verdad estaba suspendido, pero no se puede llevar eso. El presidente me lo valora. El señor dijo así, no puedo cenar. Él dijo, pues eso. Porque algo tenemos que hacer. ¿Cuánto me lleva a pisar? No, y ese sí le dice que se me lleva a ¿cómo se llama? ¿Ah? El César, ¿qué te voy a ver? En junio. ¿Ah? ¿Y qué tal? Yo no sé la abogada de Ariel, ¿cuál es que pidió ser? No, el que está él no es el solo. Yo tenía. No. No, el otro no. Pero él subió suspendiente. ¿Cuándo me hizo suspensión, señor? Dice que subió un lugar. Sí, hombre, Si por la casa se suspende, si no se suspende,
La mujer lo que tenía era que no presentarse y ya decía que el abogado no se presentó. Que fui Jonathan, le estamos llamando en la otra llamada. Aquí viene, la batería de la tablet está. Sí. Está en rojo, no sé. ¿Dónde está el...? Sí, pero ¿dónde se conecta por debajo? Bueno. ¿Aló? Está llamando.